mercado. Vamos a estar hablando precisamente de ese sentimiento que está habiendo en la actualidad, sobre todo en los votantes de Donald Trump, tras lo ocurrido en Pensilvania y alguna cosita más. Para todo esto nos acompañan hoy Giuseppe Liberati, que sería experto en geopolítica. ¿Qué tal, Giuseppe? Bienvenido. ¿Qué tal, Franco? ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Y nos acompaña también Sergio Castaño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Buenas tardes. Os quería preguntar un par de puntos importantes, pero sobre todo para que la audiencia también entre un poco en contexto de lo que ha venido ocurriendo. Bueno, ya evidentemente muy sonado y muy candente y muy hablado hasta el día de hoy, lo ocurrido el fin de semana, pero sobre todo había algo que es bastante relevante y que me gustaría preguntaros, ¿no? Que es justamente todo lo ocurrido en torno al atacante, en este caso, que de hecho el nombre era Thomas Matthew Crooks, y de hecho había anunciado el atacante previamente a llevar a cabo este intento de asesinato a Donald Trump, lo había anunciado según fuentes previamente en redes sociales, pero lo más importante es el movimiento que le puede estar llegando a producir de cara a los investigadores, ¿no? Precisamente hablaban de que pone un poco en jaque a los investigadores o los pone manos a la obra para empezar a entender motivaciones, motivos que podía llegar a tener detrás justamente el atacante, y claro, todo esto empieza a coincidir un poco con la última convención que hemos estado viendo en Milwaukee, en Estados Unidos, cuando estábamos viendo los seguidores de Trump que mostraban, digamos, ese apoyo usando, no sé si lo habréis visto, ese vendaje en la oreja derecha, imitando, digamos, un poco a Trump, la herida que tuvo básicamente en Pensilvania, y esto se puede interpretar, supongo, digo yo, como una muestra de solidaridad, de apoyo, además del clásico merchandising de Make America Great Again y, bueno, pues todo este tipo de variables. Os quería preguntar, empiezo, por ejemplo, contigo, Giuseppe, ¿cómo de relevante consideras que ha sido lo ocurrido básicamente el fin de semana para ver ese aumento, porque no lo he dicho, lo digo ahora, aunque todo el mundo lo sabe, que se ha generado un aumento mayor en las probabilidades de que Trump gane las elecciones? Por lo tanto, ¿cómo de relevante consideras que ha sido todo lo ocurrido para ver este incremento en el apoyo e incluso atrayendo votos que antes probablemente no tenía en este caso, ¿no? Absolutamente. Lo que pasó es extremadamente impactante y es algo que pone completamente en una posición diferente del sistema democrático americano. Tengan en cuenta que una de las cosas simbólicas que va a quedar en la historia es Trump, que se levanta con un puño frente de todos, entonces se adueña de ese simbolismo particular, es un puño de la mano derecha, no una mano izquierda, con la bandera americana atrás, con la gota de sangre al frente de todo. Eso es una imagen, no sé si se acuerdan, con el 11 de septiembre, el 9/11, con los bomberos y los que están levantando una bandera americana arriba de todos los derrumbes de la torre Gemelas. Bueno, estos son símbolos muy fuertes. Como saben ustedes, el presidente de Estados Unidos es el Commander in Chief, entonces es el cabo supremo en caso de guerra, y con el espíritu americano la guerra es algo con lo cual conviven constantemente. Entonces tener a alguien con ese tipo de simbología cambia completamente la dinámica del discurso global. Otra cosa que está diciendo, que es importante, como decía Franco, la cantidad de gente que se está moviendo hacia Trump. Tengan en cuenta que uno de los movimientos principales, que no es solamente de personas, pero también de dinero, viene de la Silicon Valley. Es la primera vez que muchos de los líderes de la Silicon Valley declaradamente apoyan a Trump, apoyan a un partido republicano. Y esto también pone en grande análisis lo que puede ser el rol en ámbito demócrata de Gavin Newsom, el gobernador de California, demócrata, que se podría decir que podría ser uno de los potenciales sustitutos de Biden. Entonces, para resumir, una nueva simbología, una simbología que los americanos estaban buscando de alguien que podría interpretar ese concepto del héroe, del líder héroe, y al frente de todo la necesidad que el cuadro americano se ponga más claro en todo esto. Entonces, esto también puede tener un impacto económico sobre lo que se estaba comentando anteriormente en la red, sobre la perspectiva económica del mercado americano. Pues justamente iba a trasladar la misma pregunta en este caso a Sergio, aunque yo creo que ha quedado bastante claro por parte de Giuseppe, aunque Sergio, siéntete libre si quieres, pues evidentemente matizar cualquier tipo de punto, pero te traslado otra que va justamente un poco en torno a lo que comentamos al principio, de lo que decíamos del atacante, etcétera, etcétera. Es bastante curioso, bastante polémico todo lo que se está hablando detrás, porque había mucha gente que ya, oye, avisaba, es que hay una persona ahí, ¿no? Se hablaba también de las fuerzas de seguridad que no actuaban a tiempo. Entonces mi pregunta sería, en este caso para ti, Sergio, ¿qué mecanismos de seguridad a priori consideras que podrían implementarse a partir de ahora
en eventos políticos para precisamente prevenir intentos bueno, de lo que ha ocurrido precisamente ahora, como el que se ha perpetuado básicamente el fin de semana, ¿no? Porque ya sabemos que siempre hay un alto estándar de seguridad, pero es que con lo ocurrido ahora recientemente es que vuelve a poner en cuestión y bajo la lupa precisamente todo este tipo de procedimientos. ¿Cómo crees que puede ser el impacto de esto y qué medidas consideras que se pueden llegar a tomar a futuro para intentar evitar pues, lo ocurrido este fin de semana, ¿no? No, es así, es muy extraño lo que ha sucedido porque desde el 11S las medidas de seguridad se han incrementado en todos los ámbitos. Cuando uno acude a un aeropuerto, cuando acudimos a cualquier lugar público, las medidas de seguridad cada vez son mayores. Y en el caso de altos mandatarios, presidentes de gobierno, ya no hablo solo de Estados Unidos, sino en cualquier lugar del mundo, la seguridad es al más alto nivel. Y es realmente extraño entender cómo un joven ha podido llegar hasta subirse a ese tejado con un arma, estar preparando el ataque y que sí, lo han advertido, pero nadie ha actuado. ¿Qué ha fallado? Pues han fallado muchas cosas. Primero, el llegar a detectar, claro, que un joven de menos de 20 años diga en las redes sociales que va a acabar con la vida del presidente del gobierno, pues no lo va a creer mucha gente, pero los servicios de inteligencia tienen que estar atentos a todas estas situaciones y si alguien insiste en que el día 13 va a ser su gran día, que es lo que decía, parece ser que en una plataforma de juego online era donde estaba advirtiendo que el día 13 iba a ser su gran día, pero si alguien lo está diciendo, los servicios de inteligencia tienen que estar siempre preparados. A partir de aquí, el fallo en los servicios de inteligencia y el fallo en el dispositivo. Porque es cierto que cuando se dispara contra Donald Trump, automáticamente todos los guardaespaldas, todo el servicio de seguridad directo de Donald Trump protege al presidente, pero los francotiradores que estaban situados alrededor del escenario controlando la situación tardaron en reaccionar, porque fueron varios disparos los que lanzó este joven hasta que acabaron con su vida. Y al final, pues esa bala que rozó a Donald Trump y podría haber sido una verdadera masacre, porque no solo podría haber acabado con la vida de Donald Trump, sino con todas las personas que estaban acompañando al presidente. Efectivamente. Pues quería hilar justamente... Sí, adelante, Giuseppe. Sí, una cosa que es interesante, perdón, gracias, Sergio, por cómo lo pusiste, efectivamente. No hubo aplicación, no hubo drones, por ejemplo. Todo el sistema de seguridad no tenía drones. Entonces no hay ningún tipo de sistema de drones. Otra cosa que salió hoy, por ejemplo, es que lo detectaron este chico entrando con un sistema de puntería, de mirada, que se usa solamente para que usan los cazadores o unos francotiradores en este sistema. Otra cosa, el error fundamental de una de las protecciones del sistema de seguridad de Trump, que se baja y descubre completamente el presidente. Y lamentablemente muchos de la gente de servicio de seguridad está ahí para hacer protección corporal a esta gente. Y ahí se abre y se descubre un flanco directo. Puede ser, no sabían todavía cuánta gente había, si era uno solo o más. Entonces, hay muchísimos puntos abiertos donde ni la tecnología actual fue puesta en marcha para proteger esto. Perdón si me permito agregar esto, pero me sorprende donde estamos teniendo guerras que se hacen solamente con drones, en un evento así no se usan drones. Para mí esto es eclatante. Efectivamente, y justo lo hilaría justo con lo que comentaba también Sergio, ¿no? Que era algo que cuando lo mencionó dije, también es verdad, efectivamente, desde el 11S se incrementó pues muchísimo, exponencialmente todos los filtros de seguridad y claro, unido a lo que decía ahora Giuseppe también, ¿cómo puede ser que no haya drones? Cuando al otro lado del mundo, vamos, se está perpetuando pues todo lo que ya nos imaginamos, ¿no? Pues bastante de qué hablar sí que ha dado, está dando y evidentemente yo creo que seguirá dando, independientemente de los efectos colaterales que esto haya ocasionado, que en última instancia estamos viendo que no es que estén perjudicando en exceso a Donald Trump, sino todo lo contrario. Pero es que aquí ha habido en juego una vida muy importante, por no hablar de que ha habido un fallecido, de hecho, ¿no? Que también sorprende que no se mencione algo o no se haga hincapié como si fuese pues un mal menor, cuando en ningún caso lo es, ¿no? Quería hilar todo esto justamente con Biden en este caso, ¿no? Del lado del otro candidato. Se ha estado hablando mucho, no solamente del estado cognitivo, hemos estado hablando mucho ya de eso en términos generales, pero se ha estado hablando mucho del nombramiento. En un principio iba a haber el nombramiento oficial en agosto, luego querían adelantarlo a julio, según fuentes, porque había como discusiones, divisiones internas, y ahora con lo que nos encontramos es con una fotografía un tanto distinta. No sé si los compañeros de producción pueden poner un segundo la imagen que tengo ahora mismo en pantalla, porque era bastante reveladora en cuanto a lo que era justamente digamos, las votaciones o todo lo que está viendo respecto de Kamala Harris. Es decir, están ahora mismo ya reconsiderando precisamente que, digamos, el candidato ya no sea Joe Biden. Esta es la imagen que estábamos hablando y fijémonos, ¿no? Porque, claro, esta era una encuesta reciente que se llevaba a cabo que decían que muchos demócratas están, de hecho, prefiriendo que Biden se haga a un lado
y que en su lugar, pues a lo mejor pueda llegar a estar o Kamala Harris, Gavin Newsom o Gretchen Whitmer también, aunque bueno, estamos viendo Gretchen Whitmer muy abajo. Aquí hay dos colores que destacan en esta gráfica básicamente, y por un lado es Joe Biden cayendo y por otro lado en este caso Kamala Harris. Entonces, claro, esto por un lado, imagino, corregidme si me equivoco, pero por un lado se siguen generando según qué tensiones en el lado demócrata, según qué divisiones, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues evidentemente también entiendo que ofrece una oportunidad, por así decirlo, para presentar una figura, no sé si más joven o más dinámica, que pueda hacer frente, en este caso a Trump, en mejores condiciones probablemente que las actuales, ¿no? Te traslado la pregunta a ti, por ejemplo, Giuseppe, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que a priori puedes llegar a estimar para estos posibles, digamos, sucesores de Biden en el periodo preelectoral, de hecho, tan corto, porque está ocurriendo además muy, muy rápido, ¿no? ¿Cuáles son a priori los desafíos y oportunidades que estarías viendo aquí? Yo el análisis justamente lo estaba hablando justo antes de entrar en línea. Una de las cosas que es interesante es analizarlo en tres tipos de tiempos. Hay el muy corto plazo. Entonces, lo que pasa de hoy, después del debate que tuvieron Trump y Biden y el sucedido en Butler, Pennsylvania, hasta las elecciones. Ese es un primer periodo. El segundo es las elecciones. Entonces, ¿quién puede ser el candidato demócrata? Y después, en 4 años. ¿Qué significa esto? Hoy, después, como justamente decía Franco, una de las cosas que es interesante es que, bueno, Trump hoy está ganando de largo, según los sondeos, comparado con Biden. ¿Cuál podría ser un candidato, se pensaba en términos electorales, que se va a ser un candidato sacrificial, si quieres, se va a sacrificar por la causa demócratas en frente a alguien que viene con un empuje tan fuerte en este sentido? Uno, entonces Kamala Harris podría ser la persona más normal, porque sería normalmente la persona del ticket presidencial que sigue un camino de reelección. Otra cosa es que el Partido Demócrata tiene que hacer una reflexión profunda quién puede ser el próximo candidato, que probablemente tendrá que enfrentarse con J.D. Vance. Y ese es un desafío enorme, enorme, muy grande. Pero volvemos al corto plazo. Una de las cosas que los demócratas no se puede permitir, que los últimos años, los últimos tiempos de la gestión demócrata, suponiendo que haya que Trump gane la próxima elección, sean casi una forma de, o sea, se transformen en un meme con todo esto que está sucediendo, porque la situación en global necesita que Estados Unidos mantenga su liderazgo independientemente de que sean demócratas o republicanos. Y entonces, este razonamiento hay que pensarlo en varios niveles. Kamala Harris creo que puede ser el candidato sacrificial, llamámoslo en texto término, me permito y pido disculpas si puede ser ofensivo para algunos, pero el candidato sacrificial de los demócratas están divididos en 3 grandes grupos en este momento, 3 grandes facciones, y tienen que encontrar un candidato que pueda ser representativo y fuerte para las próximas elecciones. En el corto plazo, evidentemente, tienen que encontrar alguna solución, porque no pueden seguir con el presidente que está poniendo, está poniendo toda la gestión de una manera tan irónica, crítica, pero es triste, porque evidentemente es casi como estirar la cuerda de una persona que evidentemente no está en las condiciones optimales para poder gestionar el poder de la primera potencia mundial. Claro, efectivamente. En este caso te traslado a ti, Sergio, una pregunta que va también bastante a raíz de lo que estaba comentando ahora Giuseppe también, ¿no? Que es, bueno, lo necesitan llevar a cabo, es un movimiento clave que evidentemente como sigan, pues ya hemos visto, ¿no? Que en el fondo también es bastante cierto. Al final luego van digamos, habiendo muchos memes en redes sociales, en Internet en general, y al final, pues evidentemente, todas esas fisuras internas y esa división al final está derivando por un acuerdo común, podríamos llegar a decir, entre demócratas de hay que cambiar al candidato en este caso. Hilándolo, como decía justamente antes, te pregunto, Sergio, en este caso, teniendo en cuenta, y más allá de las votaciones que estamos viendo ahora o estimaciones en general, ¿qué factores crees que son los que, sobre todo, los demócratas deberían estar teniendo en mente o considerando para elegir, en este caso, nombrar un nuevo candidato, sobre todo para maximizar las probabilidades en noviembre, que es el objetivo principal? Pero, ¿qué factores crees que deberían tener en cuenta dentro del partido, en este caso, para la elección, básicamente, ¿no? Es muy complicado ahora mismo para el Partido Demócrata porque no hay tiempo. Ya un candidato se le tiene que preparar durante años para que tenga carisma, para que sea aceptado por el conjunto de los votantes y que pueda competir en unas elecciones. Ahora mismo, así,
en semanas, porque es que se va a tener que decidir en semanas. Incluso hoy leía que Obama ya está presionando también a Joe Biden para que abandone, y Joe Biden, por más que quiera resistir, está cometiendo tantos errores y está perdiendo todo el crédito que le podía quedar. Por tanto, a Joe Biden yo creo que será cuestión de días, de semanas, que abandone la carrera presidencial. Y claro, buscar un candidato ahora rápido. ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Pues alguien que sea conocido, lo primero. Claro. En este sentido, la vicepresidenta es la que tiene mejores cartas para ocupar esa posición, pero tampoco tiene un carisma ni ha tenido un reconocimiento durante estos 4 años de legislatura, lo que deja a Kamala Harris en una posición, pues lo que comentábamos antes, de sacrificarse para presentarse a estas elecciones, que no sea una debacle total del Partido Demócrata, porque es que estamos viendo a Donald Trump que ya se ve triunfador, incluso está lanzando un discurso unificador de toda la ciudadanía estadounidense en torno a un líder. Él se presenta ya como un líder y es muy difícil contrarrestar esta postura y este liderazgo que está asumiendo Donald Trump. De modo que alguien conocido, alguien que tenga un criterio válido para poderse enfrentar a Donald Trump, hay que tener unos principios, ya no solo ideología, la ideología la tiene el partido, pero sí unas propuestas claras que puedan resultar atractivas para la población. Es verdad que muchas de las iniciativas de Donald Trump generan, por un lado, aplausos dentro de Estados Unidos, pero también hay gente que las critica y que teme, en cierto modo, la llegada de Donald Trump a la presidencia. Y lo vimos como después de 4 años de mandato no pudo revalidar su puesto en la Casa Blanca. Hay quien se ha olvidado de aquello, hay quien lo recuerda. Y si hubiera un candidato capaz de transmitir esas ideas, esos valores que motiven a gran parte de los votantes, no quiero decir que el Partido Demócrata tuviera opciones de ganar a Trump ahora mismo, porque la posición de Trump es muy fuerte, pero sí que por lo menos podrían competir y llegar a noviembre en condiciones de poder al menos disputar y soñar con llegar a la Casa Blanca. Efectivamente, al final yo creo que este desafío que se cierne en la actualidad, pues evidentemente no plantea muchos desafíos, valga la redundancia, sobre todo del lado demócrata, pero veremos cómo va avanzando todo, a la vez que, como comentabais tanto Josep como Sergio también, sigue emergiendo Trump y cada vez se está volviendo más fuerte. Es que definitivamente el desafío que van a tener contra Trump, como comentaba justamente Sergio ahora, ¿no? Precisamente en tan poco tiempo familiarizar nuevamente a los votantes con una figura nueva en cuestión de meses, realmente pues, no es una labor sencilla en absoluto. Es una pena porque nos quedamos sin tiempo, pero seguramente continuaremos con esta tertulia de cara a futuro. Giuseppe Liberati, experto en geopolítica, y Sergio Castaño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Muchísimas gracias a los dos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Franco. Gracias a toda la audiencia. Y un placer estar compartiendo. Gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a pausa y volvemos en un minutito para pasar, en este caso, al lado de criptomonedas. Volvemos enseguida.